Y bueno, obviamente tenemos que comenzar en el principio. En otro video platicamos acerca del proceso de escritura y de cuál fue la comisión de parte de la editorial para que yo escribiera o parafraseara, recontara la historia de David y Mefiboset. Y entramos un poquito en eso, aunque voy a tratar de grabar otros videos para expandir un poco más en el tema de escritura, pero hoy vamos a hablar de la parte más, entre comillas, divertida, que es la expresión artística. Sí, escribir es un trabajo duro y difícil, muchas veces frustrante y paralizante, pero he descubierto que también dibujar, si uno no tiene ciertas rutinas o cierta ruta trazada, puede ser paralizante. Entonces les voy a enseñar cómo fue que llevé a cabo el proceso para este libro. Aprendí muchísimo con Peregrino. Peregrino me enseñó muchísimo. Con Peregrino me tardé muchísimo porque me paralicé, porque era demasiado amplio el campo que me dejaron para jugar. Ese libro me enseñó que sí necesito estructura, necesito paleta de color y necesito establecer una idea clara con la historia antes de comenzar a hacer mis primeros bocetos o sketches. El hecho de que yo no escribí Peregrino, sino fue Giancarlo Montemayor, es un reto porque entonces la relación del ilustrador con la historia es diferente. Tengo que, como decimos en Guate, agarrarle el rollo, agarrarle la onda a la historia y el punto y el corazón de la historia para poder transmitirlo y también empatar con lo que el escritor está tratando de comunicar en las páginas. Claro, Giancarlo hizo una paráfrasis, un relato, ¿verdad?, mucho más simplificado que el libro original de Progreso del Peregrino, que es un clásico. Entonces él tuvo su propio proceso y yo mi encuentro con Peregrino fue a través de la paráfrasis de Giancarlo. Entonces fue un proceso diferente, pero en el tema artístico me costó muchísimo porque yo me encontré en un campo demasiado abierto, me abrumé y de verdad es una sensación horrible sentarte enfrente del iPad con N posibilidades. A mí me paraliza. Entonces, lo que aprendí en los siguientes proyectos es a tener una ruta de acción. Y como yo escribí Te quiero para siempre, pues entonces tengo un pie adentro en el tema de conocer la historia y de amar los personajes y de pensar qué tono le voy a dar a las palabras y qué quiero que se una, que se complemente con las imágenes. Entonces, conociendo la historia, ya es mucho más fácil poder entrar a dibujar. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, yo realmente soy visual, soy una aprendiz visual. Y me sirve mucho tener acceso a físicamente cómo va a lucir el espacio. Como pueden ver, el punto de hacer un sketch con papel no es tener una idea absolutamente 100% final con las páginas. Más bien es tener un mapa de qué es lo que me voy a sentar a hacer cada vez que yo abra mi iPad. Eso es un gran alivio, créanlo o no. Entonces, tener en blanco y negro y divididas las palabras y las escenas y pensar qué me conviene hacer aquí, allá, cambia todo. Y quiero hacerles una comparación de cómo es el sketch con el libro, ¿verdad?, ya final. Si se fijan, la verdad es que los trazos son súper débiles porque no me interesa entrar en detalle. Quiero darme una idea, un mapa de qué quiero lograr en ese espacio. Entonces, el darme una idea general me orienta y me da una idea muy clara de los espacios, de cómo puedo conjugar una página con la otra, uniendo, y así se potencia la manera de contar la historia. A veces, si solo nos dan la historia
y no tiene uno mucho control sobre los espacios gráficos, ¿verdad? Cuesta un poco más usar todo el potencial del espacio físico. Entonces aquí vemos cómo yo pensé incluso la posición del texto para que lo principal fuera la ilustración. Es muy diferente esto a cuando tenemos un libro altamente de lectura, ¿verdad? Más de lectura que ilustrado. Obviamente la posición de la ilustración y cuando es ilustración en blanco y negro, etcétera, que solo son acentos gráficos, no el principal protagonista en este material didáctico, pues se maneja diferente. Entonces acá la ilustración es lo más elocuente, aunque las palabras nos guían en la historia. La ilustración fortalece qué estoy narrando, qué estoy diciendo, y si se fijan, me mantuve bastante apegada a mi boceto en papel. O sea, yo rayé, borré, y hasta que ya estaba segura de lo que yo quería, entonces ya lo engrapé y le puse masking tape y yo me fui guiando de esto, y es una libertad y una delicia poder tener esa guianza gráfica para mí misma. Como pueden ver, a mí me trae un alivio tremendo y una ruta trazada. Es como lo siente. Miren, yo comparto muchos rasgos y no me hice un estudio muy extenso porque a este punto de mi vida uno de mis mejores amigos y mi círculo, realmente estoy rodeada de muchos psicólogos y me han dicho que he aprendido a manejar mi déficit de atención y que entonces no vale la pena realmente meterme a encasillarme, y eso es un tema aparte del cual también podemos hablar en otro video. Pero así como me sirve la noche antes escribir en mi agenda, que lo hago en mi teléfono, ¿qué tengo que hacer? Una listita de cuestiones pendientes, me desocupa mi cerebro y me quita la ansiedad. Esta es la versión gráfica, diseñadores, ilustradores. Si yo tengo una ruta de qué es lo que quiero hacer en las páginas, aun si es un sketch súper básico con líneas, 2, 3 líneas, ya yo me siento con una idea clara de qué quiero en las páginas y lo puedo hacer realidad. Entonces, eso me quitó mucha ansiedad. Eso fue una experiencia completamente diferente y parece un paso muy, hasta tonto si lo quieren ver así, o muy sencillo, hasta demasiado obvio, pero resulta ser algo extremadamente fundamental para que el proceso fluya sin estorbos, sin mayores estorbos. Y ahora hablemos de paleta de color. Me fijé, me percaté y les voy a enseñar un libro que me ayudó mucho y me fijé en otros ilustradores. Óiganme bien, si ustedes quieren progresar en cualquier parte de su vida y no importa la carrera que tengan, ustedes no se pueden dar el lujo de envidiar. Ustedes tienen que ser admiradores de sus colegas. Ustedes tienen que tomar nota, hacer preguntas, investigar, admirar el trabajo de gente que lo ha hecho excelente. Y me encantó el uso de paleta de color muy claro de varios libros en realidad. Y me fijé que la armonía del color juega un papel muy fundamental. De hecho, yo diría que la paleta de color es uno de los protagonistas de un libro para niños. En Peregrino, la diseñadora gráfica que se llama Yanis, ella hizo un trabajo fenomenal en hacer un cambio en la paleta de color. Como les digo, fue mi primer libro ilustrado. Yo no tenía realmente claridad en cuanto a cómo abordarlo. Créanlo o no, fue mi primer libro completo ilustrado. Yo había hecho ilustraciones sueltas, pero un libro completo es otro mundo. Y ella unificó todas las ilustraciones con una paleta de color muy clara. Eso me encantó. Le da cohesión, le da una continuidad a la historia, y eso quería con los siguientes proyectos que yo hice. Entonces empecé a pensar qué colores quería que fueran el hilo común en esta historia. Es una historia tierna, pero es una historia fuerte. Es una historia que comienza con 2 niñitas
y luego ellas introducen en cierto modo al personaje de Mefiboset, que es un niño, y luego es David, es muy varonil. Y entonces yo quería un toque suave y divertido y también tierno. Y aquí viene también el asunto de gusto y de personalidad de tu trabajo como ilustrador. Hay cierta personalidad que se marca. Y entonces voy a enseñarles también que al final aterricé en una paleta de color que incluye colores cálidos y fríos, que a mí me parece con cual hay suficiente lugar para jugar. Es la misma paleta de color en todas las páginas, en diferente tonalidad, en diferente intensidad, pero le da una continuidad a la historia y le da expresividad. El color es un personaje más en tu libro. Aquí, por ejemplo, que es una de las escenas más fuertes, donde Mefiboset está contando cuando perdió a su familia, pues obviamente quería comunicar esa fuerza, con fuerza esa emoción, y entonces usé el color azul más oscuro que tenía disponible en mi paleta de color. Y obviamente puedo jugar introduciendo un poco más de negro en la misma paleta para poder intensificar el sentimiento que quiero comunicar en esta escena. Y de la misma manera, entro y salgo y juego con la luz y juego con las texturas, y también tenemos que tener instrumentos establecidos para que no sea un chirmol, un guacamole, un revoltijo de líneas o de técnicas. Y aquí es donde una anotación valiosa que hacer es donde entra el criterio del diseñador, es donde entra el trabajo del ser humano. Se nota mucho cuando alguien ha usado inteligencia artificial, aún se nota porque hay gente que quiere armar un libro con inteligencia artificial y no logra tener una unidad de estilo en todas las páginas. Entonces, aquí es donde tú también, tu calidad de trabajo va a involucrar tener unidad incluso en los trazos, en el tipo de trazo que vas a usar, en el tipo de coloración que vas a usar, la técnica de coloreo más bien. Entonces yo establecí que quería una mezcla, ¿verdad?, entre acuarela y crayón o pastel seco, y ciertas texturas aparecen en ciertos puntos de la historia. Entonces tener una paleta de colores es delicioso porque tampoco me estoy quebrando la cabeza pensando qué hacer, qué color ponerle. Créanme que agota. Créanme que agota. Si tú no eres ilustrador y estás viendo esto, has de estar pensando, ay, Dios mío, qué cosa más sin sentido, que te abrume esto. Sí es abrumador, es escoger es tener que hacer muchas decisiones en un corto tiempo, en un espacio, ¿verdad? Y entonces el hecho de tener una paleta de color, un mapa que seguir, que es tu storyboard o tu DOMI, ¿verdad? Todas estas palabras que nos enseñaron en la carrera, hacen que tu fluir creativo sea mejor. A veces pensamos que ser creativo es inventarte en el momento que sale, y a veces resulta, pero he encontrado que tener cierta estructura te permite explotar creativamente porque no estás ansioso acerca de esas pequeñas decisiones adentro de tu trabajo que te toca hacer. Entonces es muy, muy, muy lindo escoger dentro de mi paleta de color, regirme por eso. Incluso dentro de la paleta de color puedes incluir los colores de piel, ¿verdad? Sobre todo porque las páginas van a estar llenos de personajes que van a ser recurrentes. Entonces te conviene. Aquí algo que ya va como por el lado de ilustrar en sí, un recurso que utilizo cuando estos son libros de muchas páginas, 90 y pico páginas cada libro, y el recurso de la silueta es genial, porque entonces me ahorro mucho detalle, y de todas maneras está expresando, está contando la historia. Los niños no son tontos y ellos pueden comprender que son siluetas, y nos ahorra mucho trabajo y de todos modos va empujando la historia, ¿verdad? Entonces, esto es en cuanto a color, paleta de color, bocetaje, etc. Entonces, esto fue un vistazo tras bastidores acerca del proceso
inicial artístico, creativo, para llegar a realizar este libro de Te quiero para siempre. Déjenme comentarios, preguntas, porque me encanta escuchar o leer cuando ustedes me preguntan cuestiones acerca de esta línea de trabajo. Y en un siguiente video vamos a hablar acerca ya de desarrollo de personajes y después vamos a seguir platicando acerca de técnica.